Ya, muy buenas noches. El día de hoy voy a hablar acerca del procedimiento ordinario minero y vamos a empezar con la pregunta, ¿no? ¿Qué es un petitorio minero? Un petitorio minero es el nombre que se da a la solicitud de una concesión minera. Esta solicitud es realizada por los interesados después de haber identificado indicios de mineralización durante la etapa de cateo y prospección minera, que son libres en el territorio nacional. Puede ser formulado por una persona natural o una persona jurídica y cuya área se expresa en coordenadas UTM. Aquí, por ejemplo, algo como que una relación que hay que determinar. Hay una diferencia, ¿no?, entre petitorio minero y una concesión minera. Tal aquí como la definición lo indica, ¿no? Un petitorio minero es una solicitud, todavía está en proceso, todavía no es una concesión minera. Cuando tengamos un título, en este caso una resolución, en ese caso recién llega a tener esa denominación de concesión minera. La concesión minera, bueno, son recursos naturales, renovables y no renovables, y son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento por la ley orgánica, las cuales fijan su utilización y su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Esto, por ejemplo, esa definición está en el artículo 66 de la Constitución de 1993. La concesión minera otorga el derecho al aprovechamiento de los recursos minerales existentes en un yacimiento mineral. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos un área superficial, ¿no? El yacimiento se encuentra bajo el terreno superficial. Aquí, por ejemplo, hay que definir como que hay que tener dos consideraciones, ¿no? Una cosa es el terreno superficial. Por ejemplo, aquí, ¿no? El terreno superficial sería todo esto. Y la concesión minera te otorga un derecho al aprovechamiento, pero de lo que está acá abajo, ¿no? En este caso, el subsuelo se podría decir. Entonces, eh, hay algo, ¿no?, que comúnmente ocurre, por ejemplo, ¿no? Cuando, si yo tengo un terreno, digamos, ¿no? En un campo, se podría decir. Y ese terreno, por ejemplo, tiene una dimensión de 10 hectáreas, ¿no? En este caso, ¿no? Y viene un concesionario, en este caso, que sería otra persona, que realiza una concesión encima de mi terreno, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a veces hay como que disputas, ¿no? Dicen, no, pero este es mi terreno y esta es la concesión. Entonces, en primacía o en primer lugar hay que definir que ambos aspectos del terreno superficial de la concesión son diferentes. No son lo mismo. Y una concesión minera eh, no concesiona, aquí como le dicen, no concesiona ningún territorio. El terreno sigue siendo de la persona, ¿no? Solamente a mí, digamos, como concesionario, me correspondería la parte del subsuelo, pero la parte del terreno superficial no me corresponde. Si yo quisiera tener acceso al terreno superficial, pues tendría que conversar con el propietario para que me pueda dar acceso y yo ahí recién poder explotar, en este caso, la concesión o trabajarla. Entonces, el yacimiento minero es un bien distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado. Ahora, las concesiones mineras se otorgan por sustancias metálicas o no metálicas, las cuales se indican al momento de la formulación del petitorio. Y en cuanto a dimensión, eh, las concesiones que se ubican en el dominio terrestre miden de 100 a 1000 hectáreas. Y las que se encuentran en dominio marítimo, pues el mínimo es 100 hectáreas y el máximo son 10.000 hectáreas. Esa es una diferencia, ¿no? Al momento de que tú puedas tramitar en el dominio terrestre o en el dominio marítimo. La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración
y la explotación de los recursos minerales concedidos, que se encuentran dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o polígono cerrado, en ese caso, cuyos vértices están referidos en coordenadas UTM. Aquí, por ejemplo, en la imagen muestra, ¿no?, cómo es que en este caso, el de aquí es un petitorio minero. Este es el formulario que se llena. Y este es, en este caso, su folder, ¿no?, donde se archiva. Y ahí aquí ya van, ¿no?, junto al petitorio minero y también los otros documentos que posteriormente voy a mostrar. Y se integran todo esto en un solo archivo, ¿no?, en un solo folder. Ya, el área de una concesión minera es diferente del área de la actividad minera. Aquí, por ejemplo, observamos una concesión que se llama Mining Concession, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadrículas. Es importante definir que cada cuadrícula mide o tiene la dimensión de 100 hectáreas. Y en este caso, como son 10 cuadrículas, entonces serían 1000 hectáreas, ¿no?, el total de toda esta concesión. Y ahora, por ejemplo, cuando hay una empresa minera, ya sea gran minería, mediana minería o pequeña minería, al momento de que quieran realizar la explotación, en este caso, por ejemplo, la actividad minera está aquí dibujada, ¿no?, de color anaranjado. Entonces, se ve, ¿no?, que no ocupa toda la concesión, solamente es una parte nada más. Puede que aquí sea la actividad minera, o puede que acá, o no sé, no, por acá tal vez. Sin embargo, sí se realiza, ¿no?, dentro de la concesión minera. Sin embargo, para ya tener permisos en áreas definidas, necesitan otro tipo de certificaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, certificaciones ambientales, permisos, autorizaciones, licencias y etcétera, ¿no? Y estas autorizaciones solamente se dan por un polígono, ¿no?, más pequeño que la concesión. Eso, entonces aquí nos dice que hay una diferencia, ¿no?, entre la actividad de la concesión minera, que es todo, y la actividad minera, ¿no?, que solamente es una partecita nada más de toda la concesión. Ahora, para el cateo y la prospección se realizan de manera libre. En cuanto a la exploración y la explotación, esas sí requieren de una concesión. También la actividad de beneficio, en este caso, las plantas de beneficio, también requieren de una concesión. Aquí, por ejemplo, para las concesiones de explotación y de exploración, son un tipo determinado de concesiones las cuales las autorizan o las dan tanto el INGEMET como las DREMS o las GREMS. Esto también depende del estatus, que vamos a ver también en las diapositivas posteriores. Pero digamos, el beneficio, el transporte, la labor general, esos requieren de una concesión para que puedan existir. Y en el caso, por ejemplo, de las plantas de beneficio, el trámite se hace en el Ministerio de Energía y Minas. Y también tenemos la comercialización, que esa se realiza de manera libre. Ya, procedimiento ordinario minero, o también conocido como POM, ¿no? Ya, aquí por ejemplo, acá indica, ¿no?, que la actividad inicia con un petitorio o con una solicitud. Lo que se hace en este caso es, primero se inicia con un informe técnico, el cual es el de acá, ¿no? Luego del informe técnico pasa al informe legal. Luego de esto pasa o se pide una opinión a CERFOR. Luego de esto se publican los carteles y estos se publican en el diario autorizado en este caso. Luego pasa
otra vez a un informe técnico, un informe legal, y se obtiene, ¿no?, el título de la concesión minera. Acá ya por medio de una resolución es que se otorga el título de concesión minera y se realiza una publicación final, la cual se realiza en el peruano. Y finalmente, esta concesión se puede inscribir en la SUNAR para poder realizar compra y venta de la concesión. Entonces, cada uno de esta secuencia tiene días, ¿no?, a ser considerados. Por ejemplo, son 30 días hábiles para publicar y 60 días calendarios para presentar, ¿no? Cuando tú te encuentres en esta etapa, aquí en el número 3, aquí como lo indica, y acá ves el 3 también, dice, ¿no? 30 días hábiles para publicar y 60 días para poderlos presentar. Y así cada uno de ellos tiene como que sus límites de tiempo. Competencia administrativa minera. Las concesiones mineras se otorgan en sede administrativa y de manera descentralizada. El gobierno central, por medio del INGEMET, tramita y otorga concesiones mineras para la mediana y para la gran minería. Los gobiernos regionales tramitan y otorgan concesiones mineras para la minería artesanal y pequeña minería dentro de su circunscripción territorial. Entonces, aquí algo básico para poder determinar es que cuando hablamos de mediana y gran minería, estas deben ser tramitadas y otorgadas en el INGEMET. Y concesiones o mineras que pertenezcan a la minería artesanal y la pequeña minería, estas se tramitan a los gobiernos regionales. Y estos, a través de sus GREMS, las gerencias regionales de energía y minas, o las DREMS, las direcciones regionales de energía y minas, otorgan y tramitan las concesiones mineras. Aquí vemos un cuadro en donde indica el estrato y la extensión de la concesión. La gran minería, la extensión de la concesión es más de 2.000 hectáreas. La mediana minería igual, más de 2.000 hectáreas. La pequeña minería es hasta las 2.000 hectáreas y la minería artesanal es hasta 1.000 hectáreas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si hay una actividad minera artesanal y supera las 1.000 hectáreas, ya se encontraría en pequeña minería. Y así, ¿no? Ya, este es un formulario de petitorio minero, el cual se puede descargar a través del INGEMET. Entonces, cuando tú tienes un formulario, aquí tienes que rellenar, en este caso, el nombre, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, se llama Irak 1, el nombre del petitorio minero. Luego tenemos a la sustancia, lo que indicaba, ¿no? Puede ser metálica o no metálica, dependiendo tú tachas. Luego está la demarcación, ¿no? Es decir, la ubicación de la cuadrícula que quieras tramitar. En este caso, por ejemplo, es en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, departamento de Puno, y la extensión que está solicitando son 200 hectáreas. Luego también está la Carta Nacional, aquí, ¿no? Datos de la Carta Nacional. Entonces aquí se tiene que introducir, en este caso, la hoja del IGN. En este caso particular se encuentra en la hoja 29X. Y aquí también se indica el nombre de la hoja, ¿no? Aquí debes de precisar el nombre de la hoja. Luego se encuentra la zona geográfica. Eso, por ejemplo, es algo muy importante, ¿no? La zona geográfica. Dependiendo del lugar, ¿no?, en el cual te encuentres, puedes estar en la zona 17, puedes estar en la zona 18, puedes estar en la zona 19. Por ejemplo, Trujillo se encuentra en la zona 17, ¿no? Ya que está, si esto fuera el Perú, bueno, más o menos, y algo así, solamente referencial. Trujillo está por acá, ¿no? Y eso de aquí es la zona 17. Lima también creo que está todo en la zona 17.
más acá, no más abajo. Y así, ¿no? Zona 18 y la zona 19. En este caso, por ejemplo, Puno, Cusco, por ahí, están, ¿no?, en la zona 19. Entonces es importante poder definir la zona, porque si uno define incorrectamente la zona, nos conlleva a errores, ¿no? Igual al momento de que tú formules el proyecto minero, lo van a declarar inadmisible. Ya, las coordenadas en las cuales se formulan todos los petitorios mineros son en las coordenadas WGC84. Entonces, aquí se introducen los vértices y las coordenadas en este caso, ¿no? En este caso, tiene 4 vértices. Como el de acá, ¿no? Entonces, aquí tiene 4 vértices y cada uno de los vértices está con sus coordenadas. Y aquí, por ejemplo, también, ¿no? Si fueran, aquí en este caso es una cuadrícula, ¿no? Son 100 hectáreas. Si son 3 cuadrículas, son 300 hectáreas. En este caso, si son 10 cuadrículas, son 1000 hectáreas. Y se introducen, ¿no?, en cada una dependiendo de la extensión, en este caso, que tú quieras tramitar, se llenan adecuadamente las coordenadas en el formulario. Territorios mineros mal formulados. Estos son declarados inadmisibles. Por ejemplo, ¿no? Es como regla y norma también que las cuadrículas deben tener colindancia una con respecto a la otra, con respecto a un lado. Aquí, por ejemplo, solamente tienen en común el de acá y el de acá, tienen en común un vértice, ¿no? Pero no tienen un lado, tienen que tener un lado. Si son dos, pues respetando el sistema de cuadrículas, puede ser así, ¿no? 2, o puede ser así, 2, pero que respete el sistema de cuadrículas. En este caso, al no tener colindancia, esas coordenadas se declaran como inadmisible. Es decir, que no se les da, no se convierte en concesión, como que se queda en, en inadmisible y queda ahí, ¿no? No, finalmente no tienen el título en este caso. Y por ejemplo, ¿no? Aquí que está mal, porque el de acá también es incorrecto. Como lo indiqué, en el territorio nacional, en el territorio terrestre específicamente, el máximo para poder tramitar son 1000 hectáreas. En este caso, por ejemplo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solamente debía pedir solo lo de ahí, ¿no? Pero pidió una cuadrícula más. Como pidió una cuadrícula más, se declara inadmisible. Ahora el de aquí, ¿por qué es incorrecto? El Perú tiene un sistema de cuadrículas las cuales se utilizan desde el año 2016. Antes de eso se trabajaban en coordenadas PESAT 56 y posteriores al 2016 ya se trabaja en el sistema de cuadrículas WGC84, lo que indica que todos los petitorios mineros deben respetar el sistema de cuadrículas. En este caso, no respeta el sistema de cuadrículas. Por tanto, se declara inadmisible, el de acá igual, el de acá también, y el de aquí, por ejemplo, está mal definida las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí le faltaba un vértice más, ¿no? Porque para que complete como que el polígono, le falta ahí un vértice más. Esta parte de acá, ¿no? Como solamente está de esa manera, se declara igual inadmisible. Entonces, todos los de aquí son incorrectos. Están mal formulados. Derechos mineros formulados con la ley 3428 superpuestos a derechos PESAT 56. Aquí, por ejemplo, antes del 2016 eran formulados en PESAT 56 y los polígonos tenían formas irregulares. Aquí, por ejemplo, este polígono que tiene 4 vértices
fue formulado de esa manera, ¿no? En diagonal. Y aquí, por ejemplo, hay otro, ¿no? Que fue formulado también en PSAT 56 y es un cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con en esas concesiones que fueron otorgadas en esos años? Esas concesiones o derechos mineros en PSAT 56 serán respetados conforme a las coordenadas para todo efecto jurídico, sin perjuicio de que cuenten con sus coordenadas equivalentes en WGS84. Entonces, por ejemplo, si yo tramito es, este derecho minero o este petitorio minero, lo tramito, por ejemplo, acá tiene nueve cuadrículas. Al yo superponerme a, a los de aquí, ¿no? Que han sido tramitados primeros, yo tengo que respetar las concesiones más antiguas por la primacía de tiempo. Entonces, yo voy a tramitar como que estas 9 cuadrículas, ¿no? Sin embargo, al momento de que se va a emitir mi resolución de título de la concesión, solamente se me va a otorgar permiso para poder trabajar en las áreas libres, ¿no? Y yo voy a tener que respetar las áreas que han sido tramitadas anteriormente, no tengo que respetar yo, en este caso, toda esta parte de acá, ¿no? Yo solamente trabajaría todo respetando esto, y solamente trabajaría o tendría autorización para trabajar solamente en esa área, ¿no? Ya, estas son las hojas seguidas del formulario, en donde van los datos del solicitante. En este caso, por ejemplo, fue tramitado por una persona natural, también puede ser tramitado por una persona jurídica. Igual, ¿no? En cuanto a los porcentajes, por ejemplo, puede ser dividido, ¿no? En porcentajes. Yo, por ejemplo, si tuviera un socio, podríamos dividirlo 50-50. O si tuviera dos más, podríamos dividirlo igual, ¿no? En 33 y 34. Y así se puede realizar el peritorio. Aquí, por ejemplo, los datos son apellidos, nombres, nacionalidad, el RUG, el cual tiene que ser activo, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico y también el domicilio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el domicilio donde se encuentra la notificación del procedimiento ordinario minero mediante la modalidad de notificación personal, salvo que expresamente se solicite por otra modalidad de notificación. En este caso, el domicilio debe estar consignado en la capital de la provincia de los órganos desconcentrados. Por ejemplo, en el caso que se encuentre en Puno, el domicilio debe encontrarse en Puno. Y si fuera en Lima, el domicilio tendría que encontrarse en Lima. Y también acá no hay un compromiso previo en ese caso el peticionante se compromete, ¿no? A todo lo que está acá, ¿no? La siguiente hoja se introducen los apellidos y nombres y se firma. Causales de extinción de una concesión minera. La pérdida del derecho otorgado mediante la concesión minera se produce por las siguientes causales. Rechazo. Si no se adjuntan los recibos originales de pago por derecho de trámite o vigencia al formular el peritorio minero, por falta de opinión o opinión desfavorable de la municipalidad provincial respecto del derecho minero ubicada en el área de expansión urbana, ellos se rechazan. Inadmisible cuando no se consignan las coordenadas UTM del área solicitada o no se identifica correctamente la cuadrícula o conjunto de cuadrículas por error en la coordenada UTM, por falta de colindancia, por un lado, dentro del conjunto de cuadrículas solicitadas cuando el área excede la extensión máxima o es inferior a la mínima establecida por ley.
Esto, por ejemplo, ¿no? Esto es causal de inadmisibilidad porque no respeta el sistema de cuadrículas. Es un polígono irregular. Por tanto, es inadmisible. Nulo. Cuando el petitorio es formulado por una persona inhábil, es decir, cuando lo formula o es formulada por funcionarios y trabajadores del Estado peruano, o con personas que tengan vínculos con el Congreso de la República o con el presidente. En este caso, si es formulado por esas personas, el petitorio se declara nulo. Cancelación. Cuando el petitorio minero se formula superpuesto totalmente sobre otro derecho minero o área restringida a la actividad minera. Por ejemplo, esas son las áreas restringidas a la actividad minera. Si hay una persona que formula un petitorio, por ejemplo, no en esa zona de acá, y se declara, se cancela, ¿no? Porque no puede ser formulada por áreas restringidas. Ese es un punto a tomar en consideración. Y también cuando yo me superpongo totalmente a una concesión que ya tiene título, en este caso, ¿no? Si hay, digamos, una concesión que tiene 2 cuadrículas y yo quiero ponerme encima de esa persona, en este caso, el petitorio mío se va a cancelar, porque me estoy superponiendo a otro derecho minero que ya existe. Abandono por incumplimiento de obligaciones o plazos establecidos en las normas del procedimiento minero. En este caso, no, por ejemplo, ahí indica que para entregar los carteles deben hacerse en 60 días hábiles. Si yo, por ejemplo, me paso de esos días, ¿no? Digamos, yo lo entrego en el día 70, ya se declara mi petitorio como abandono, al haber, no respetado los plazos. Caduco, por no cumplir con el pago oportuno del derecho de vigencia o penalidad por 2 años consecutivos. El derecho de trámite. Pago equivalente al 10% de una OIT. Pago con el cual se solventan los gastos en que se incurre la administración para la tramitación del petitorio minero. En este caso, por ejemplo, como hablaba de la caducidad, indica, ¿no?, que si una persona no paga el derecho de vigencia o la penalidad 2 años consecutivos, es causal de caducidad. En cuanto a los pagos, si se hace en el régimen general, en el cual se encuentra la gran minería y la mediana minería, el costo es de $3 por hectárea. Y como indicaba, ¿no?, que cada cuadrícula mide 100 hectáreas, entonces por cada cuadrícula en el régimen general se debe pagar $300 anuales. Si yo me encuentro, en este caso he realizado mi trámite por la DREM o la GREM, sea yo pequeño productor minero, la unidad de cálculo es de $1 por hectárea. Esto quiere decir que por 100 hectáreas serían $100 anuales que yo debería de pagar año tras año. Y en el caso de pequeño productor, de pequeño minero artesanal, en este caso es $0.50 por hectárea. Eso quiere decir que por 100 hectáreas debería pagar $50 anuales. Entonces ahí son los montos que se calculan. Igual, por ejemplo, al momento esta es otra hoja del formulario, en el cual, ¿no?, se indica el número de la concesión de pago, la hora y fecha y el monto. En este caso, por ejemplo, acá indica, ¿no?, que lo pagó en el Banco de la Nación y pagó 440 soles por derecho de trámite y lo está presentando de manera original. Y aquí, ¿no?, el de justo es el de acá, ¿no? Ah, no. No, sí, es el de acá. Ya. Y el de aquí, por ejemplo, es el derecho de vigencia. Derecho de vigencia es el de acá, ¿no? Justo acá dice, ¿no?, $600. Y la comisión de servicio del banco ya es 0.5 $, ¿no? Pero en sí, el total a pagar que ha pagado son $600, ¿no? Lo que indica que ha tramitado 2 cuadrículas, ¿no? Por cada cuadrícula está pagando $300.
Y aquí igual indica, ¿no? El original, donde lo ha pagado, en el Scotiabank. Y aquí la constancia de pago y el monto. Aquí tenemos la publicación de carteles. Esta es una imagen referencial de cómo se publica. En este caso, se publica en el peruano y en el diario local. El plazo para publicar son de 30 días hábiles desde que te notifican para que puedas publicarlo en los periódicos. Y para el plazo, ¿no? Para presentar las publicaciones, es decir, las hojas de los diarios que tú sacas, tienes 60 días calendario para poderlos entregar. En este caso, cuando se refiere a 30 días hábiles, solamente los días hábiles se cuentan de lunes a viernes. Y los días calendario, pues se encuentran todos los días, ¿no? Es decir, de lunes a domingo. Todos los días. Ya, esta es la resolución de pertinencia, por ejemplo, lo cual ha emitido el INGEMET. Este es el título de la concesión minera, en la cual indica, ¿no?, el nombre, la extensión, indica el propietario y las coordenadas. Ese título de concesión minera debe ser publicado también dentro de los primeros 15 días de cada mes. Se publicará la relación de las concesiones mineras cuyos títulos fueron otorgados en el mes anterior. Por ejemplo, si este título no fue emitido el 8 de julio, entonces se va a publicar en el diario El Peruano en agosto, ¿no? Los primeros 15 días del mes de agosto en este caso. Recurso de revisión. Contra la resolución que otorga el título de la concesión minera podrá interponerse recurso de revisión ante el Consejo de Minería dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación. Constancia de consentimiento. Esta es la constancia de consentimiento. Vencido dicho plazo, sin que medie impugnación, la UADA del INGEMET extenderá un certificado indicando que el título no ha sido impugnado. Entonces, antes de tener eso, ¿no?, cuando se ha hecho la publicación, ahí quizás, si estás en contra de esa concesión, puedes tramitar un recurso de revisión ante el Consejo de Minería. Y una vez que se encuentre consentido, pues ya no se puede realizar ningún tipo de impugnación, en este caso el título. Ya, nuevo reglamento de procedimientos mineros aprobado por Decreto Supremo 020 del 2020 de Energía y Minas. Este es el marco normativo, el cual se basa en la Constitución Política. Dentro de ellas tenemos a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26821, también tenemos a la Ley General de Minería, y como decreto supremo tenemos el Decreto Supremo 020 del 2020 de Reglamento de Procedimientos Mineros, el cual fue publicado exactamente el 8 del 2020. Ya, registro de ingresos de petitorios de concesión minera. Registro de ingresos de petitorios en el SIDENCAT. Todos los petitorios mineros, ya sean recibidos por los gobiernos regionales a través de sus DREMS o de sus GREMS. Por ejemplo, en el caso de Puno, ¿no?, es DREM Puno. Es Dirección Regional de Energía y Minas Puno. Por ejemplo, en Trujillo, en ahí ya no es DREM, ¿no?, es GREM. Es Gerencia Regional de Energía y Minas. Entonces, y el INGEMET, todos los gobiernos regionales y los petitorios que se ingresan por el INGEMET, todos se ingresan, valga la redundancia, por el SIDENCAT, para efectos de determinar la prioridad en la presentación de los petitorios de concesión minera. La recepción de los petitorios de concesión minera
se efectúa en estricto orden de llegada de los administrados a las oficinas respectivas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Justo, no sé, estamos en un día lunes, por ejemplo, y aquí se perderíamos Juanita, Margarita, Marcos, y da la casualidad que esas tres personas quieren tramitar una misma área, ¿no? Entonces, por derecho de prioridad, la primera persona por orden de tiempo sería la que tenga prioridad al momento de tramitar el petitorio minero, ¿no? Porque ella va a ser primero, luego ella, luego él, entonces van a ser después a esa persona. Entonces, todo se recibe con hora, ¿no? Con hora y con fecha. Entonces ahí se determina quién lo ha pedido primero. Si antes de iniciarse las actividades en las oficinas hubieran dos o más personas solicitando petitorios de concesión minera, el encargado de la mesa de partes les asigna a todos ellos la misma fecha y hora, ¿no?, de redacción de los petitorios en el sistema CAT. Esto, por ejemplo, se aplica más cuando son eventos de libre denunciabilidad, en donde todos entran a las 8:15, o bueno, tienes plazo para estar ahí hasta las 8:15. Entonces, en ese caso, a todos ellos se les consigna eh, la misma fecha y la misma hora. ¿Ya qué pasó, no, con este nuevo reglamento, el Decreto Supremo 020-2020 de Energía y Minas? Esto ha hecho que se simplifiquen los trámites. Por ejemplo, ¿no? Si el peticionario fuera una persona jurídica y el petitorio se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la frontera, esto, por ejemplo, a ver, vamos a simular que no sé, aquí está Puno. Por acá debe estar Cusco y así, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos colindancia con, aquí digamos sería Perú, ¿no? Perú. Y acá sería Bolivia. Bolivia. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Si mi concesión se encuentra, ¿no?, de la línea de frontera, digamos que es esta línea, se encuentra, ¿no?, en un radio de los 50 kilómetros, eh, se indica, ¿no?, que debe de acompañar de una declaración jurada, ¿no?, indicando que está compuesta únicamente por peruanos, incluyendo sus cónyuges. Y antes, ¿cómo era, no? Eso es con él. Antes de que se promulgue, ¿no?, el Decreto Supremo 020, la persona jurídica presentaba la solicitud, se advertía de la ubicación en zona de frontera, se le solicitaba el libro de matrícula, los cuales debían ser entregados en los 30 días hábiles, además de los nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad de los accionistas, si son casados, apellidos, estado civil, nacionalidad de los cónyuges, y si presenta personas jurídicas como accionistas, el libro de matrícula de cada una. Entonces, antes era un trámite que duraba alrededor de 5 meses, y con la promulgación del Decreto Supremo 020, pues los plazos se han acortado y únicamente, como le indicaba, solamente, en vez de presentar todo eso, solamente se presenta la declaración jurada en el cual se indique que todos los peticionarios accionistas son peruanos. Y igual manera los cónyuges, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, hay que hacer la referencia, ¿no? También si es que es en el norte, en este caso, si es tramitado en la frontera de Perú-Ecuador, igual no se aplica este principio. Si es tramitado por una persona jurídica en la zona de frontera, pues se presenta una declaración jurada indicando que está compuesta únicamente por peruanos, incluyendo sus cónyuges. Eso aplica a petitorios mineros que se encuentren de los 50 kilómetros desde la línea de frontera.
Requisitos del petitorio de concesión minera. Es importante asegurar una eficiente notificación. El domicilio señalado debe estar dentro de la capital de la provincia de Lima o de las sedes de los órganos desconcentrados, cuando se presente el petitorio al INGEMET o de la sede del gobierno regional. En este caso, estos son los órganos desconcentrados del INGEMET. Se encuentra en Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Trujillo, Ancash, Junín, Piura, Cajamarca y Puno. En todas estas regiones, el INGEMET cuenta como un órgano desconcentrado, en los cuales se pueden realizar los trámites de petitorios mineros, así como también otros múltiples trámites también, ¿no?, que podrían hacerse por medio de sus órganos desconcentrados. Requisitos del petitorio de concesión minera. Por ejemplo, no antes se exigía que se presenten los pagos en original, ¿no? O sea, presentados en original. Con el decreto supremo 020 se elimina, ¿no?, eso de los pagos originales. En este caso se aceptan las copias de las constancias de pago realizadas en las instituciones financieras autorizadas. Y igual nos indica la fecha y hora de la constancia de pago por derecho de trámite realizado ante la propia entidad. En el caso se tuviera un certificado de devolución, este debe ser indicado acompañado de la fecha de caducidad y firmado o autorizado por el titular, ¿no?, en este caso que tiene el certificado de devolución. Entonces, ¿no?, a partir del decreto supremo 020 es válido presentar las copias y ya no los pagos en original, ¿no? O también si quieres puedes presentarlo, ¿no? Pero como que también puedes presentar las copias. Procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo. Antes se encontraban estos tres, ¿no? La constitución de una UEA, de una unidad económica administrativa, la inclusión y exclusión de concesiones mineras de la UEA y otras modificaciones, y también la renuncia de acciones y derechos de copeticionarios. Ahora se han agregado 8 más. Por ejemplo, ¿no?, el número 3, el número 5, 6, 7 y 8. El 3, renuncia de área de derecho minero. 5, cambio de sustancia de derecho minero no metálico a metálico, acumulación de concesiones mineras, división de derecho minero y la constitución de sociedad legal por pluralidad de titulares y por área superpuesta. Ahora, ¿qué significa no silencio positivo? La petición del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno, para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho. En este caso, no, cuando se trata de un silencio positivo, si es que se han pasado de los plazos y la institución o la entidad no se pronuncia, entonces como que es a favor, ¿no? El resultado es a favor, es positivo. Lo dispuesto no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos declarados e información presentada por el administrado. Estadísticas. Ya, en el pasado, ¿no?, por ejemplo, antes de que se promulgue el decreto supremo 020 del 2020, esto por ejemplo, años como 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, el tiempo, ¿no?, que se tardaba en responder a las solicitudes eran de meses, ¿no? Por ejemplo, 7 meses, 11 meses, 10 meses, 7 meses. Por ejemplo, en la acumulación de concesiones, de totales de solicitudes, por ejemplo, que son 8, en el año 2015, el plazo promedio de atención, más o menos cada uno se demoraba 6 meses, 10 meses, 8 meses, ¿no? Lo cual era un tiempo considerable. Entonces, antes no, se demoraba más de 3 meses.
las renuncias de área, los cambios de sustancia no metálica a metálica, y más de 6 meses se demoraba, ¿no? El trámite de acumulaciones, el trámite de división de derecho minero, el trámite de constitución de sociedad legal, se demoraba 6 meses. Entonces, procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo. Entonces, con el decreto supremo también el tema de los plazos ha mejorado. Por ejemplo, para la constitución de una unidad económica administrativa, el plazo para resolver es de 30 días hábiles. La inclusión y exclusión de concesiones mineras de la UEA y otras modificaciones son 30 días hábiles. La renuncia de área de derecho minero, 30 días hábiles. Renuncia de derechos y acciones de peticionario, 15 días hábiles. Cambio de sustancia de derecho minero de no metálica a metálica, 30 días hábiles. Acumulación de concesiones mineras, 37 días hábiles. División de derecho minero, 37 días hábiles. Constitución de sociedad legal por pluralidad de titulares y por área superpuesta, 30 días hábiles. Entonces, si es que se pasa, o la entidad en este caso, se pasa de estos días, se considera como sujeto a silencio positivo. Procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo. En este caso se encuentran el petitorio de concesión minera, el plazo para resolver, 37 días, cambio de sustancia de derecho minero metálica, no metálica y no metálica, metálica, de derechos mineros superpuestos a las áreas reguladas por la ley 27015, 30 días hábiles. Denuncia por internamiento debe ser resuelto en un plazo de 90 días hábiles. La sustitución, 46 días hábiles. Oposición por mejor derecho sobre territorios mineros, 67 días hábiles. En el caso no que se incumpla con esos plazos, está sujeto a silencio negativo. Eso quiere decir que con el decreto supremo 020 los procedimientos de alguna u otra manera se han simplificado en temas de tiempo. Por ejemplo, la oposición por mejor derecho sobre petitorios mineros. No procede la oposición contra los petitorios mineros por afectación de predios u otros derechos distintos al que otorga el título de concesión minera, resolviéndose de plano sin más trámite, después de presentadas las publicaciones dentro del plazo de ley. En este caso no significa que las oposiciones que sean tramitadas indicando, ¿no?, que existe una afectación del predio, como que se resuelven, ¿no? Como que no es válido, no es válido realizar una oposición por esas causales. Por lo que el trámite continúa. Ya antes, tiempo promedio, 8 meses. Publicación, traslado, prueba, informe técnico, informe legal, resolución de presidencia, informe técnico, informe legal y el título de la concesión minera, ¿no? Procedimiento administrativo para impugnar la validez del petitorio de una concesión minera, la misma que podrá ser formulada por cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada en su derecho. Por ejemplo, ¿no?, si es que hay una persona que está en contra, ¿no?, de ese petitorio, puede formular su oposición. En ese caso debe hacerlo después de las publicaciones y ahí puede formular, ¿no?, su oposición. Bien, ahora, ¿no?, las oposiciones se realizan de una manera más rápida. Por ejemplo, ¿no?, después de presentar el petitorio, se elabora un informe técnico, un informe legal, las publicaciones de los carteles. En este caso, en esa instancia puede interponerse la oposición, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si es que se trata, ¿no?, de que afecta el predio, como que se considera una oposición improcedente. Es decir, que se queda ahí y continúa, ¿no?, con su flujo normal de todo el procedimiento administrativo. Continúa con su informe técnico, con su informe legal y finalmente con su título, ¿no?, con el título de la concesión minera.
menos requisitos. La constitución de una unidad económica administrativa UEA, inclusión y exclusión de concesiones mineras de la UEA. Y anteriormente, ¿no? Se requería que los planos, en este caso, de conformación de la UEA, primero es una UEA, sean firmados por un geólogo o por un ingeniero de minas colegiado. Actualmente, con el decreto supremo 020, ya no es un requisito. El plano puede ser presentado sin necesidad de colocar la firma. Remate de áreas simultáneas. En el caso de petitorios simultáneos sobre áreas que requieran o no de opinión, se procede a convocar y solicitar la opinión que corresponda, salvo que exista superposición total. Por ejemplo, ¿no? Son las áreas de remate que se piden en esta instancia. Bueno, esto era antes, ¿no? Antes se hacía el peritorio, el informe técnico, el informe legal. Aquí se resolvía, ¿no? Si es que había alguna reducción, una cancelación. Igual se pedía opinión a CERNAM y al Ministerio de Cultura, y eso demoraba alrededor de 8 meses, ¿no? Y se convocaba remate. Ahora se convoca remate y se solicita opinión si la superposición es parcial, tanto a CERNAM como al Ministerio de Cultura. Es más rápido, ¿no? El remate. Remate de áreas simultáneas, devoluciones más rápidas. Adicionalmente, en la carta oferta, o sea, al momento de presentarse un remate, se realiza una carta oferta en donde debe indicarse la entidad bancaria, el número de cuenta del titular y código interbancario en el cual se efectuarán las devoluciones. Antes, por ejemplo, lo que se hacía era generar cheques, ¿no? Y ahora, pues, se devuelve a la misma cuenta, en este caso, del titular, ¿no? Conclusiones. El nuevo reglamento de procedimientos mineros respecto al rol concede simplificar los procedimientos, uniformiza los trámites y elimina requisitos, incorpora procedimientos sujetos a silencio positivo, promueve la celeridad en la evaluación, genera predictibilidad en los procedimientos y incentiva la confianza y seguridad jurídica para la inversión minera.